Buenas, espero que estén bien. Vamos a arrancar un nuevo tutorial. Esta vez vamos a trabajar con proyecciones concertadas. Vamos a trasladar algunos volúmenes tridimensionales a un plano. Construiremos algunos dibujos que sean capaces de llevar todas las medidas y relaciones internas de cada uno de estos volúmenes a la hoja, al plano bidimensional. Lo primero que tenemos que revisar es cómo podemos pensar el espacio. Entonces, vamos a entender al espacio tridimensional a través de sus ejes de coordenadas, donde tenemos una X, una Y y una Z, ¿sí? Y sobre cada uno... Y podemos construir planos, entonces. Podemos construir un plano que sea XY, con un montón de puntos intermedios, que son infinitos, acá marcamos algunos, con un plano que es XZ, y con un plano que es YZ, ¿sí? De esta manera podríamos hallar las coordenadas de cualquier punto que se ubique en el espacio, ¿sí? Entonces, si tenemos un volumen, por ejemplo, un cubo, este tiene todas las caras iguales, podemos entender que el cubo tiene 6 caras. Cada cara está constituida por 4 aristas y cada arista está constituida por 2 vértices. Entonces vamos a pensar en vértices, aristas y caras para ir construyéndolo. Entonces si yo ubico mi cubo por acá, en el centro, voy a proyectar cada uno de esos puntos que me va a permitir reconstruir cada una de esas aristas, que me van a permitir reconstruir las caras, que me van a permitir construir el volumen. Entonces, ¿por qué las llamamos proyecciones paralelas? Porque vamos a imaginar que son un montón de líneas imaginarias que son paralelas entre sí y que pueden pasar por cada uno de estos vértices para proyectarse sobre el plano. Entonces, vamos a entender como proyección el paso de una línea imaginaria que pasa por algunos puntos en el espacio y que se intersecta con un plano que lo llamaremos planos de proyección. Entonces estos 3 planos son planos de proyección. Bien. Entonces yo de esta manera puedo ir encontrando cómo se intersectan cada uno de los vértices que luego me permitirán reconstruir las caras en cada uno de los planos. Una vez, ahora esto sigue siendo tridimensional, ¿no? ¿Cómo lo llevo a la hoja? Bueno, lo que voy a hacer es abrir este triedro de proyección y desplegarlo. Entonces lo voy a empezar a ver así, ¿sí? Lo voy a empezar a ver así. Entonces, cuando construía mi planta, la puedo ver que iba a quedar, voy a ver el cuadrado desde arriba. Ahora esta cara que estaba elevada, si yo proyecté mi cubo, uy, se me pegó. Si yo proyecté mi cubo hacia allá y la abro, voy a empezar a ver esa vista, ¿sí? Esa proyección vertical. Y lo mismo va a pasar con esta otra, ¿sí? Yo proyecté mi cubo, la despliego y voy a tener mi otra vista, ¿bien? Ahora fíjense, sobre el plano horizontal, en general, los elementos se apoyan, ¿no? Podrían estar flotando, ¿sí? Pero vamos en este caso a pensarlos apoyados para que sea un poquito más claro. Entonces, si vemos, cuando nos queda la vista, nos va a quedar apoyada sobre esa línea que tenemos por acá. A esa línea la vamos a llamar línea de tierra, que es la línea sobre la cual se apoyan las cosas o desde la cual voy a elegir medir alturas, ¿sí? Y es la intersección entre este plano horizontal y estos planos verticales. Se ve un poquito más fuerte, ahí marcada. Bien, entonces,
lo que tenemos que ir haciendo es básicamente encontrar la posición de estos puntos en el plano XY, en el plano YZ y en el plano XZ. Ahora estos son todos planos que son paralelos a mi triángulo de proyección y a las caras del cubo. Yo podría también ubicar el cubo así, pero bueno, volvería un poquito más complejas algunas cosas. Y a la vez también podría construir planos oblicuos, ¿no? Yo podría construir los planos que quiera en realidad y proyectar hacia cualquier plano existente en el espacio. Entonces, por ejemplo, yo podría poner un plano así, en esta dirección, donde los rayos de proyección se van a proyectar hacia este lado. Es muy importante comprender que los rayos de proyección van a ser siempre perpendiculares al plano sobre el cual estoy proyectando, ¿sí? No voy a proyectar este punto así, sino que voy a siempre proyectar de forma perpendicular a los planos que a los cuales estoy proyectando. En este caso, recordemos, era un poco más claro, quizá, proyectaba perpendicular a este plano, no proyecto así. Proyecto siempre perpendicular al plano. Si el cubo estuviera rotado, también proyectaría de forma perpendicular al plano y no girarían los rayos de proyección. Bien, podría tener planos de proyección así, 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 donde quiera, donde me sirva a mí proyectar. Vamos a seguir viendo algunas cuestiones a medida que dibujamos, ¿sí? Verdadera magnitud. ¿A qué nos referimos con verdadera magnitud? Bueno, ¿qué querrá decir? Verdadera magnitud habla de algo de lo real, ¿no? De lo que es verdadero, que quizá no es la mejor palabra, y magnitud habla de un problema de medidas. Entonces podríamos decir que se refiere a la medida real de las cosas. Entonces, si yo miro este cubo tiene algunas medidas, ¿sí? Vamos a medirlo. Tiene 7 por 7 por 7. Bien. Si yo proyecto sobre mi plano horizontal, vamos a contar cuántos... Esta es una modulación de 1 centímetro, que la hice para que nos quede más fácil contar. Entonces vamos a contar cuántos centímetros hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces, la proyección de esta cara del cubo parece estar coincidiendo con la medida real del cubo. Si lo hacemos de esta manera y proyectamos esta línea y marcamos el punto que es este de acá, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Entonces tenemos la altura, corresponde a la altura real del cubo. Y vamos a proyectar entonces el otro lado, que nos va a caer por aquí. Vamos a marcarla por acá. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Esta medida corresponde también a esta medida. Es la misma medida que la del cubo. 7 centímetros. Bien. Vamos a hacer entonces ahora una prueba, que es la de rotarlo. Vamos a rotarlo por acá. Lo vamos a poner aquí. Si proyectamos hacia el plano horizontal, ya la cuadrícula no me ayuda a medir, pero puedo ver que la proyección, al ser perpendicular a la cara, me va a dar en verdadera magnitud, en su medida real. Ahora vamos a ver qué pasa en la proyección vertical. Entonces, si yo proyecto, lo voy a hacer con una fibrita, así el punto se marca más fácilmente, y me voy a ayudar de una escuadra, que es una más chica. Bien. Entonces, espero que se esté viendo. Si yo proyecto, el punto me está dando por acá. Y si yo proyecto, el punto me está dando por acá, un poquito corrido. Y además voy a tener que proyectar esta arista, o sea, este vértice y este vértice. Entonces lo voy a proyectar y me está dando por acá. Bien. Entonces,
¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo dos caras en este caso, ¿no? Si yo miro desde acá, estamos viendo esta cara, o sea, estamos viéndolo así. Dos caras, esta cara de acá y esta cara de acá. Bien. Ahora sabemos que esta cara mide 7 centímetros y esta mide 7 centímetros. ¿Qué sucederá cuando lo mido acá? ¿Medirán 7 centímetros? Vamos a revisar. Entonces si yo mido de este punto a este, 5,5. Y acá 5, pues está un poquito roto. Entonces una cara que mide en su medida real 7 centímetros, proyectada, cuando el plano de proyección no es paralelo a sí misma, se achica, ¿sí? Entonces, en este caso, esta vista, vamos a decir que no está en verdadera magnitud, porque tiene algunas caras que se han salido de la medida real. Entonces, podemos verlo claramente acá. Ahí la vemos en verdadera magnitud, ¿sí? Ahora fíjense como mientras la voy girando, se va achicando. Se va achicando, se va achicando, se va achicando, se va achicando. Entonces, y ahí se va agrandando la otra y llego a tener una verdadera magnitud. Entonces, como el sistema de proyecciones trata de representar las medidas de las cosas para poder volver operativo y comunicar esas informaciones y las relaciones entre las cosas y sus medidas, vamos a hacer un esfuerzo en lo posible por construir planos de proyección que no sean útiles, ¿sí? Si yo tuviera una cara inclinada de este volumen, bueno, quizás me serviría hacer un plano de proyección inclinado, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es agarrar nuestros volúmenes, proyectar nuestros vértices sobre los planos de proyección e ir dibujando las caras de nuestros volúmenes en una hoja. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Bien, esto lo vamos a dejar. Vamos a empezar con el cilindro en este caso porque por cómo viene el ejercicio que vamos a hacer ahora, nos va a convenir, me parece. Bien, entonces vamos a ver el cilindro. Lo primero que voy a hacer es tratar de entenderlo. Y puedo ver que tiene dos superficies planas de perímetro circular y una superficie curva que lo envuelve, ¿sí? Tiene dos aristas curvas, una por aquí y otra por aquí, y no tiene vértices, ¿no? Podemos ver que no tiene vértices, no tiene puntos. O tiene infinitos puntos, si quisiéramos, la curva esta. Entonces, voy a diagramar mi lámina primero, la voy a pensar. Voy a medir cuánto mide 10 centímetros de diámetro por 7 de altura, en este caso. Y voy a pensar cuánto va a ocupar mi dibujo para poder después centrarlo en mi lámina. Entonces, el ejercicio pide hacer una vista superior, o sea, una planta con dos vistas frontales que sean perpendiculares entre sí, o sea, lo que acabamos de ver con el triedro de proyección. Tenemos esto, una planta, dos vistas verticales perpendiculares entre sí, más una vista oblicua, que la vista oblicua va a ser esta de la que hablábamos después. Y me parece que nos va a convenir diagramarla así, ¿sí? Esta es una buena forma de dibujarla. Puede ser así, puede ser así, ustedes pueden ubicarlo como les convenga, a mí me es más cómodo hacerlo así. Entonces vamos a dibujar con algunas medidas, vamos a pensar ese dibujo. Entonces voy a tener los 10 centímetros para hacer mi circunferencia de planta, ¿sí? La planta la voy a pensar así, voy a ver una circunferencia y voy a concertar desde la planta para hacer mis dos vistas frontales a 90 grados entre sí. A diferencia del triedro, lo que voy a hacer es separar las caras un poquito. Y quizás las podemos separar unos 3 centímetros. Entonces acá voy a dejar 3 centímetros y
acá voy a dibujar entonces la vista. ¿Cómo se verá la vista de un cilindro? Si la miro así, se ve como un rectángulo. Después hay una serie de informaciones como la luz, pero en cuanto a un dibujo de líneas, veo una línea por acá, una línea por acá, una línea por acá y otra línea por acá, ¿sí? Entonces es un rectángulo que de ancho va a medir, así, ¿no? Lo estoy dibujando, que de ancho va a medir lo mismo que la planta, o sea, los 10 centímetros, y de alto lo medimos ya, mide 7 centímetros. Entonces, por acá más o menos, 7 centímetros. Y lo mismo me va a pasar hacia arriba. Esta va a ser mi línea de tierra, la voy a marcar más fuerte. Y voy a hacer lo mismo de este lado, voy a dejar entonces 3 centímetros, voy a dibujar 7 para arriba. Bien, entonces ahora ya tengo mi planta, mis dos vistas a 90 grados y me va a faltar dibujar una oblicua por aquí que tengo que trazar. Recuerden acá 90 grados y 7 centímetros. Acá puedo dejar quizá desde este vértice un poquito menos, no sé, 2 centímetros. Bueno, entonces acá pensé cómo va a ser mi hoja, ya sé que es todo lo que tengo que dibujar, entonces puedo hacer un rectángulo que pase por todo el exterior de mi dibujo y saber que mi dibujo debiera entrar ahí, ¿sí? Entonces, si yo esto lo dibujé con medidas, acá tengo uno hecho con medidas, 1 en 2 lo hice, o sea, si esto medía 10 lo hice de 5, si esto medía 7 lo hice de 3,5, etc. Y voy a medir cuánto va a ocupar mi dibujo, en este caso 15 por casi 15. Entonces podría ser un cuadrado de 15 por 15. A mí me gusta en general empezar por la planta, no es necesario. Y cuando veo este dibujo, pareciera que la planta está casi centrada, ¿no? En el cuadrado. Entonces, por comodidad y en relación a la lámina, por más que me quede apenitas de centrado, lo que voy a hacer es encontrar el centro de mi lámina y dibujar mi planta directamente en el centro. Y a partir de ahí construir las vistas. Entonces, vamos. ¿Se acuerdan del tutorial anterior? Yo voy a hacer esta vez las líneas un poco más fuertes porque en el tutorial anterior se grabaron muy suavecitas, ya lo habrán visto. Con lo cual, bueno, voy a hacerlas más fuertes, ustedes hagan las suavecitas. Entonces 52, 25, solo más aquí, 50 dividido 2, 25, marco un punto, 35 dividido 2, 17,5. Bien, trazo y encuentro el centro de mi hoja. Bien, entonces esto me va a quedar como así, ¿sí? Tengo que dibujar mi planta, la voy a dibujar acá, ¿sí? La planta desde arriba. Sé que mide 10 centímetros de diámetro, entonces desde el centro voy a medir 5 para cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puedo, si quiero, hacerme alguna liñita de referencia o podría incluso construir el cuadrado si quisiera. No lo vamos a hacer ahora. Vamos a marcar estas liñitas. Y vamos a agarrar el compás. Pincho, marco. Bien, tengo mi circunferencia, tengo mi planta, simple. Voy a repasar aquí, que quedó medio suave.
Bien, entonces ahora ¿cómo construimos las pistas? Bueno, dijimos que íbamos a separar 3 centímetros. Vamos a verificar que nos entre hacia aquí arriba. Si separo 3 más 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me entra pero me queda un poco apretado. Con lo cual lo voy a separar solo 2. Lo separo 2, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer para este lado. Lo separo 2. Bien. Entonces ahora puedo trazarme mis líneas de tierra, que las podemos trazar suavecitas, si quieren. Vamos a hacerlo así. No es obligatorio esto, pero las podemos trazar suaves de punta a punta. Después vamos a repasar algunas partes para tener mayor intensidad. Tenemos entonces nuestra planta y nuestros 2 planos para proyectar las pistas o los planos, las proyecciones verticales. Recordemos que esto es así, ¿no? Tengo mi planta y mis planos verticales. Entonces lo que yo estoy haciendo es abatir estos planos para poder construir todo el dibujo sobre un plano de 2 dimensiones, sobre una hoja. Entonces, este momento en el que se pliega, se unen mi plano horizontal con mi plano vertical, lo vamos a llamar línea de tierra, que es el que define la superficie sobre la cual apoya el objeto. Entonces lo voy a llamar línea de tierra. Y lo mismo pasa con este. El momento en el que pliega, si yo lo traslado a mi hoja, lo voy a llamar línea de tierra, ¿sí? Entonces, si yo tenía mi planta, mi plano vertical y la proyección, es en este sentido, ¿se acuerdan? Voy a traer mis rayos proyectantes que van a ser paralelos y les voy a tratar de hacer proyectar sobre el plano vertical, y el rayo va a ser sí o sí perpendicular a ese plano. Entonces voy a venir con el lápiz, donde se choca con el objeto, produzco un rayo, o sea, un auxiliar. Y lo mismo, avanzo, donde aparece una diferencia, produzco otro rayo. Y eso me va a permitir trasladar las medidas desde la planta hacia la vista. Entonces esto me va a quedar así y voy a tener mi vista, que la voy a ver ahí. ¿Qué geometría estoy viendo? Bueno, pareciera ser un rectángulo, exactamente, que va a tener el mismo ancho que la planta. Entonces vamos a ver cómo lo construimos directo en la hoja. Dijimos que tenemos nuestro rayo proyectante que va a venir, va a avanzar y donde se choca va a producir una línea auxiliar o un rayo proyectante. Lo estamos mirando desde aquí para allá, el objeto. Entonces viene mi rayo proyectante, choca con el objeto y yo puedo producir una línea que sea perpendicular a mi línea de tierra. Entonces voy a posicionar mi escuadra, la voy a hacer coincidir con el final de mi planta y me voy a trazar una línea auxiliar, ¿sí? Entonces puedo seguir viendo, ok, ¿dónde aparece una diferencia en mi planta? Bueno, acá hay elementos, no hay vértices marcados, es toda una curva, y entonces el próximo momento es donde termina mi objeto, acá ya no hay nada. Entonces, ¿qué hago? Traslado ese punto con un rayo proyectante hacia mi plano XZ. Bien, tengo entonces el ancho trasladado. Vamos a verificar que esto esté correcto. Si mi planta mide 10, mi proyección mide 10. Perfecto. Ahora tenemos que ver la altura. ¿La puedo sacar de algún lado de este dibujo? No. ¿Qué tengo que hacer? Lo mido. Agarro mi objeto, lo mido. En este caso mide 7. El de ustedes, si mal no recuerdo, mide 8. Es un poquito más alto. Entonces yo lo voy a hacer de 7, ustedes lo hacen de 8. Voy a marcar 7 centímetros con un punto y con mi paralela. Entonces trazo una línea. Entonces aquí ya tengo definida la geometría de la vista. Bien, la vamos a remarcar para que se empiece a ver un poquito más. ¿Qué voy a hacer? Voy a repasar un poquito más fuerte todas las aristas que definen sus límites sin irme a las líneas auxiliares, o sea, solo las que están materializando el objeto que estoy viendo. Y a la línea de tierra la voy a repasar también.
pero solo la voy a repasar a donde apoya el objeto. Eso no es necesariamente así, a mí me gusta hacerlo así. Si ustedes quisieran marcarla más larga, la pueden marcar, siempre tratando de que sea simétrica hacia un lado y hacia el otro, lo que se extienden. Pero a mí me gusta un poco más cómo queda solo en el objeto. Y la podemos hacer un poquitito más fuerte que el resto de la vista. O sea, yo acá agarré un B. Y además, para indicar que esta es la línea de tierra, lo que se suele hacer por convención es hacer unas liñitas que le pueden dar la medida que quieran. Según la escala eso va a variar. Yo las estoy haciendo de 1 centímetro. Las separan de la línea de tierra y producen esas dos líneas. Entonces ya no, eso nos indica que el objeto está apoyado sobre esa superficie. Bien. Vamos entonces a hacer la otra vista. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar primero desde dónde la voy a ver. La voy a ver de acá o de allá. Como había hecho mi línea de tierra acá, la voy a estar viendo de aquí para acá, ¿no? En este sentido. Entonces voy a ir buscando con mis rayos proyectantes imaginarios dónde choca con el objeto. Ok, el primer punto de choque es aquí. Trazo una perpendicular a mi plano proyectante, que es este. Sigo avanzando con mis rayos imaginarios y donde choca, materializo. Bien. Tengo el ancho, debería medir 10 centímetros, lo voy a verificar para el tutorial. Bien, perfecto, 10 centímetros. ¿Estamos ok? Y ahora tengo que ver la altura. ¿Qué hago? Bueno, puedo medir 7 centímetros, pero para ser un poco más precisa, lo que voy a hacer es trasladar la medida de esta vista a esta vista, ¿sí? Ya que la tengo medida en un lado de mi dibujo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se hace? Entonces yo tengo mi plano XY y Z. Entonces, si yo tengo un punto aquí, sobre mi plano XZ, si yo lo extiendo hasta el momento en donde se unen los dos planos verticales, voy a usar un lápiz mejor, a donde se unen los dos planos verticales, puedo ver que esa misma altura continúa. O sea que la puedo extender, se dobla, pero continúa a la misma altura. Entonces, si esto está así, si yo abro, quiere decir que esta medida va a ser la misma que esta. ¿Sí? ¿Qué elemento puedo usar para hacer ese traslado? Y bueno, el compás, ¿no? El compás nos va a dar, esto pareciera ser el radio de una circunferencia. Entonces, tengo que encontrar mi lápiz, pongo mi lápiz. Se los muestro aquí primero. Si yo apoyo mi compás en esta línea, si yo giro, va a coincidir con esa otra altura. Entonces, lo primero que tengo que hacer es extender, proyectar la altura hacia esa línea de unión entre los dos planos, ¿sí? Y si vemos, la línea de unión entre los dos planos, puedo considerar que es la extensión de la línea de tierra de este otro, ¿sí? El final de este plano es la línea de tierra de este, y el final de este plano es la línea de tierra de este. Entonces lo que yo puedo hacer es extender la altura que quiero trasladar hasta la extensión de la línea de tierra que hice previamente, ¿sí? Y entonces ahora ¿qué voy a hacer? Me voy a parar, me voy a apoyar con el compás en esa intersección de las dos líneas de tierra. Voy a pinchar, voy a tomar la medida de forma precisa y voy a trazar un arco de circunferencia. ¿Hasta dónde va a llegar ese arco de circunferencia? Hasta la línea de tierra del dibujo que ya tengo realizado, ¿sí? Hasta esta horizontal. Una vez que toco ese punto, puedo... Estoy cruzada con los lápices. Puedo entonces trasladar mi altura hacia la vista, ¿sí? Si yo mido 7 centímetros, perfecto. Bien, entonces tenemos nuestras dos vistas. Lo que vamos a hacer es repasarlas, ¿sí? Entonces voy a agarrar este, repaso un poquito más fuerte. Las tres caras
que definen el volumen, pero que no están apoyadas. Y con el B voy a repasar mi línea de tierra. Un poquito más fuerte. Y hacer entonces las dos líneas por convención. Bien, tenemos entonces nuestra planta y dos vistas. Las dos vistas que son perpendiculares entre sí. Vamos ahora entonces a hacer la vista que es oblicua. Recordemos que tenemos este volumen inserto en nuestro tridero de proyección, pero que si quisiéramos podríamos producir una proyección en cualquier sentido, ¿no? Podemos hacer planos verticales que vayan en cualquier sentido, o también planos, digo, el mundo es tridimensional, podemos ubicarlo de cualquier manera. Vamos a ubicarlo estratégicamente. En este caso lo vamos a hacer a 45 grados, ¿sí? Entonces este plano, que lo puse acá, se va a batir para allá. Bien, entonces nos va a quedar esta escena, ¿sí? Nos falta construir este. ¿Qué vamos a hacer? Primero lo vamos a hacer a 45 grados. Y entonces desde el centro de la circunferencia, o de nuestra planta, voy a trazar un auxiliar. Voy a trazar un auxiliar, que sea a 45 grados, para poder trazarme la línea de tierra en el otro sentido. Sobre esta diagonal voy a medir la distancia a la cual quiero hacer la línea de tierra. Como veníamos haciendo los 2 centímetros, lo voy a respetar. No es obligatorio que sea la misma exactamente. Y voy a hacer entonces una línea que pase por este punto. Y entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar la proyección de la planta sobre este sentido. Como lo estoy mirando así, mis rayos proyectantes van a venir por aquí, tiqui, tiqui, tiqui. Cuando se encuentran con la planta, realizo una línea. Entonces, vengo con mi regla, donde toca la planta, o sea la circunferencia, realizo una línea. Sigo avanzando y donde termina de tocar la planta, realizo otra línea. Fíjense, si yo hiciera una línea 45 dentro de la planta, tocaría los dos puntos desde los cuales estoy trazando mis rayos proyectantes, porque es una paralela al plano de proyección sobre el cual estoy trabajando. Bien, si quisiera trasladar la altura, podría hacerlo extendiendo, por ejemplo, de esta altura hasta aquí, usando el compás, y desde aquí trasladándolo. Como me queda fuera de la hoja, lo voy a hacer midiéndolo. Si ustedes quieren hacerlo trasladándolo, pueden agregar un pedazo de hoja aquí para ejercitarlo. Entonces mido 7 centímetros, tengo la medida y la altura y repaso con el HB, repaso acá. Repaso y con el B voy a... También podría usar el HB apretándolo un poquito más o repasando más de una vez. Y vamos a hacer las dos líneas de la línea de tierra. Bien, tenemos entonces nuestra planta y nuestras tres vistas. ¿Qué me quedaría? Y podría repasar mi circunferencia para que nos quede un poco más fuerte la planta, que está quedando en valor auxiliar. Bueno, y aquí tenemos entonces nuestra lámina de cilindro con una planta, dos vistas que están cada una a 90 grados de la otra y una oblicua a 45 grados. Seguimos con el cubo. El cubo, por estrategia, nos va a convenir ubicarlo con las caras paralelas al
a los planos de proyección y ubicarle una vista oblicua, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Una cara cuadrada desde arriba, una cara cuadrada desde el frente, una cara cuadrada desde el frente, y en la oblicua vamos a ver dos caras que van a estar un poquito deformadas, ¿sí? No van a tener su medida real en cuanto al ancho, en cuanto a la altura sí la va a mantener. Entonces, algo que nos puede servir con las figuras en las que tenemos vértices, en esta no teníamos vértices o teníamos infinitos vértices sobre la curva, puede ser numerarlos para no confundirnos. En este caso, que es todo simétrico, no vamos a tener problema, pero en otros casos podemos llegar a tener. Entonces, vamos a numerarlos para que nos sea un poquito más fácil. Bueno, tenemos nuestro cubo numerado. Fíjense, el cubo se compone entonces de 6 caras compuestas por 4 aristas, cada cara, se compone por 4 vértices. Ahora fíjense que cada vértice lo podemos ver desde 3 lugares, ¿no? Por eso yo marqué los numeritos en sus 3 caras. Porque la puedo ver de arriba, lo puedo ver de este frente, el 1 por ejemplo, y lo puedo ver de este lado, ¿sí? Entonces siempre va a ser el mismo punto, que lo voy a estar proyectando hacia distintos lugares. Bien, entonces vamos a ponernos a dibujar. Si yo lo mido, mide 7 por 7 por 7. Bien. Ahora, a su vez, en la descripción de nuestro ejercicio, nos dice que el cubo en planta se inscribe dentro de una circunferencia de 10 centímetros, que era el tamaño que tenía el cilindro, ¿sí? ¿Ven cómo sus 4 vértices tocan la arista circular? Bien, eso nos puede servir para empezar a dibujar y nos va a ayudar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el centro de la hoja. Esto ya lo hicimos, así que lo voy a hacer rápido. Bien, desde este centro podría yo medir 3,5, 3,5, 3,5, 3,5 y dibujar mi planta, que eso es lo que se suele hacer. Pero como sabemos que va a entrar dentro de una circunferencia de 10 centímetros, voy a hacerlo de esa manera porque nos va a ayudar a practicar algunas cuestiones. Entonces voy a medir 5 centímetros. Voy a posicionar. Esta punta está fea. Voy a tomar la medida con el compás y voy a trazar mi circunferencia de 10 centímetros de diámetro. Bien. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para dibujar un cuadrado dentro de esta circunferencia sin tomar las medidas del cuadrado? Si me dice que se inscribe. Bueno, sabemos que las diagonales de un cuadrado son a 45 grados. Entonces, si yo tomo mi regla de 45 y paso por el centro de la circunferencia hasta que toca los bordes, me va a dar la posición de los 4 vértices de esa circunferencia, de ese cuadrado. Si yo uno las verticales, y las horizontales, que deberían coincidir, si no coinciden es que tengo un problema de precisión. Si yo uno, tengo entonces mi planta, que coincide, si la mido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo? Puedo enumerar los vértices como ayuda.
chiquitito. Yo lo voy a hacer, ustedes no hace falta, pero como para que lo entiendan. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Mis 4 vértices. 1, 2, 3 y 4. Bien, ¿cómo seguimos? Hacemos las líneas de tierra. Mido 2, lo voy a hacer desde la circunferencia para mantener la misma diagramación que habíamos hecho con el cilindro. Entonces voy a medir 2 y 2 y voy a trazar mis líneas de tierra. Bien, y ahora me va a tocar proyectar, ¿no? Proyectar los puntos. Si yo estoy mirando de acá para allá, ¿qué puntos me voy a venir y me voy a chocar? Y voy a estar encontrándome con el vértice 1, ¿sí? Ahora el vértice 1, con un rayo de proyección perpendicular al plano de proyección, coincide con toda esta arista y con el vértice 4. Y el vértice 2 coincide con toda esta arista y con el vértice 3, ¿sí? Entonces, podemos trazar nuestro rayo de proyección y sabemos cuál va a ser el ancho. Bien. Ahora, algo que no les dije, vamos a decirlo. Fíjense, yo acá puse 1, 2, 3 y 4. Pero ¿qué sucede? 1 está alineado verticalmente con toda esta arista y con 5. ¿Sí? Espero que se vea. Con toda esta arista y con 5. ¿Qué quiere decir entonces? Que sobre este punto no solo va a estar 1, va a estar 5 también. Van a estar los dos vértices. Entonces acá puedo poner 1 y puedo poner 5. Sobre 2 van a estar estos dos vértices, no va a estar solo este, o sea, están alineados. Con lo cual voy a tener 2 y voy a tener 6. Con 3 va a estar alineado con 7. Y 4 va a estar alineado con 8. Entonces, quiere decir que sobre cada una de estos puntos tengo dos vértices que construyen una arista vertical. O sea que sobre cada una de estas líneas de proyectantes voy a tener dos puntos. Los que apoyan sobre la línea de tierra, o sea, sobre la superficie, son 5, 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8. Y los que veo son 5 y 6. O sea que primero voy a estar proyectando 5 y voy a ver cuál es la altura de 5. Si apoya sobre la línea de tierra, quiere decir que 5 va a estar aquí, en la intersección de estas dos líneas. Y el otro punto que apoya sobre la línea de tierra es 6. O sea que sobre esta línea de proyección, aquí va a estar 6. Ahora nos falta saber dónde están 1 y 2. Lo voy a medir. Sabíamos que medía 7, corroboramos 7. Entonces, mido 7 centímetros. Y tengo la altura. Y sé entonces que sobre esta altura voy a tener 1 y 2. Fíjense que si yo pongo esta vista, teníamos esta planta, 1, 2, 3, 4. Si yo miro la vista, 1, 2, 5, 6. ¿Sí? Bien. Tenemos nuestra vista número 1. Vamos con nuestra vista número 2. Vamos a hacer esta porque hicimos la línea del plano de proyección sobre este lado. Entonces, vamos a venir con nuestros rayos proyectantes. Coincidimos, trazamos nuestras líneas de proyección. Bien. ¿Y ahora qué necesitamos? La altura. Vamos a trasladar la altura. Extiendo. Uso compás.
y con la escuadra alargo la altura. Y bien, entonces tengo mi segunda vista. Y fijémonos, ¿qué vértices tenemos? Teníamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 6. Y acá, por lo que veo, vamos a tener 1, 5, 4, 8, ¿no? Entonces, cuando yo hago así, tenemos 1, 5, 4, 8. 5 y 8 apoyan sobre la línea de tierra y 1 y 4 están elevados. Entonces, tenemos 5, 8, 1 y 4. Entonces fíjense que 1, por ejemplo, lo veo desde las tres caras. Lo veo desde arriba, lo veo desde este frente y lo veo desde este frente. Es siempre el mismo punto que lo estoy viendo desde caras distintas. Lo veo desde acá, lo veo desde acá y lo veo desde acá. Vamos a repasar este dibujo para que no nos quede tan clarito y empezar a diferenciar. Bueno, tenemos entonces planta, vista 1, vista 2 y nos quedaría hacer la vista oblicua, que nos va a permitir ver, recordemos, ya lo vimos, pero nos va a permitir ver, como lo veníamos viendo así, estas dos caras en este sentido, esta cara y esta cara. O sea, vamos a ver 6 vértices y vamos a ver 7 aristas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la separación de 2 centímetros. Voy a trazar el eje. 2 centímetros. Línea de tierra. Y vamos a buscar las proyecciones ahora en este sentido. Vengo, me choco con el punto 2, 6. Trazo mi línea. Sigo, me choco con el punto 3, 7. Ya la tengo, porque es la del eje. Sigo avanzando, me choco con el punto 4, 8. Bien, voy a medir porque no me da la altura para trasladar. 7 centímetros. Y bien, tengo construida mi vista oblicua, que entonces tenemos 2, 6. 6 abajo, 2 arriba. 6, 2, 7, 3, 7, 3, 8, 4. 8, 4. Estas cruces y puntos yo las hago para mostrarles a ustedes. Ustedes no las hagan, por favor, menos así como las estoy haciendo yo, tan desprolijas. Repasamos.
Ahora, fijémonos. Bien, tenemos nuestras tres vistas. Fijémonos un tema de valores. Cuando tenemos información que está más adelante que el resto, podemos dibujarla más fuerte. Por ejemplo, esta arista la podría hacer más fuerte para que se nos acerque un poco y produzca una diferenciación, una profundidad. Entonces lo que voy a hacer es las que están más lejos las dejo más suavecitas y la que está más cercana la voy a volver un poquito más intensa para que aparezca un poquito más que las otras en el dibujo. Bien, bueno, y acá tenemos entonces nuestro cubo dibujado en sistema Monge con dos vistas perpendiculares entre sí y una oblicua. Seguimos con el tetraedro. El tetraedro es una figura de 4 caras, en este caso triangulares, triángulos equiláteros, son todos iguales. Y si medimos, podemos ver que cada lado del triángulo mide 8,2 centímetros, o sea 82 milímetros. Bien, vamos a dibujarlo apoyado sobre uno de sus lados. Y podemos ver entonces que tiene 4 caras, cada cara constituida por 3 aristas y cada arista constituida por 2 vértices, o sea, cada cara constituida por 3 vértices. Y en total tenemos 1, 2, 3, 4 vértices. Vamos a numerarlos. Entonces, como podemos ver, tenemos 3 vértices que apoyan sobre el plano horizontal y un vértice que está elevado, que al ser las 3 caras iguales, pareciera quedar centrado sobre el plano que está apoyado. Además de sus medidas, la consigna nos dice que este tetraedro en planta entra, sus vértices apoyan sobre una circunferencia de 10 centímetros. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? De nuevo vamos a empezar por dibujar la circunferencia. Bien, vamos. Entonces yo ya encontré el centro de la hoja, igual que lo venimos haciendo siempre. Vamos a medir 5 centímetros para uno de los lados. Y con el compás medimos. Y hacemos nuestra circunferencia como planita. Bien. ¿Cómo hacemos entonces un triángulo equilátero desde una circunferencia? Bueno, pareciera que el vértice, vamos a ubicarlo así, que el vértice 4 ya lo tenemos, que es la intersección entre el eje vertical de encontrar en la mitad de la hoja con la circunferencia. Ahora nos faltaría encontrar estos dos, ¿sí? Entonces pensemos, si tenemos que la circunferencia dividirla en 3, si la circunferencia tiene 360 grados, si la divido en 3 me da 3 ángulos de 120. Si miro este de aquí, nos da 90. O sea que nos faltaría sumarle 30 para que sea 120. Y lo mismo acá, 90 más 30 para que sea 120. ¿Sí? Entonces, ¿qué regla puedo usar para encontrar el vértice 2 y el vértice 3? Bueno, pareciera que la de 30. Vamos a verificarlo. Si yo la ubico aquí y trazo este eje hasta que se intersecte con la circunferencia, pareciera que 90 más 30 me va a dar 120. Y lo mismo puedo hacer hacia el otro lado. ¿Sí? Si uno estas dos, aquí sí voy a tener que usar una escuadra sin apoyar en la paralela o una regla, lo que quiera, lo que me quede más cómodo. Si uno todos los vértices, voy a obtener entonces las aristas del triángulo que apoya sobre el plano, sobre la superficie. Entonces acá tenemos vértice 2, vértice 3 y vértice 4. ¿Sí? ¿Qué pasa con el vértice 1? ¿Lo veo? Sí, lo veo. Y está centrado. Y por suerte yo acá ya tengo mi centro. O sea que este de aquí va a ser mi vértice 1.
E incluso ya pareciera que tengo esta arista, la arista 1,4, la arista 1,3 y la arista 1,2. Entonces las puedo repasar. Bueno, estoy usando no el mejor lápiz para hacer esto. Bien, entonces tengo mi planta dibujada. Fíjense que yo las tres aristas que están más, las que se elevan hacia el punto 1, las hice un poco más intensas, espero que se vea que las que apoyan. Bien, tenemos nuestra planta. Vamos a hacer las vistas. Vamos a buscar las líneas de tierra, igual que venimos haciendo. Me separo 2 centímetros para mantener la misma diagramación que vengo haciendo. 2 centímetros. 2 centímetros. Miren acá ya la cinta me está empezando a molestar, se me está despegando. Por ahí la tengo que cambiar. Y vamos con la otra. Bien. Bueno, vamos entonces con la primera vista. Si miramos, al menos sobre la arista que está apoyada sobre la línea de tierra es paralela a nuestro plano de proyección. Con lo cual vamos a estar viendo una vista que es triangular. ¿Va a tener su medida real? No, porque este punto nos va a quedar un poquito más atrás, está desplazado, ¿sí? Pero en cuanto a su... en cuanto a la forma de la vista, va a ser un triángulo. Entonces, vamos a empezar a trazar nuestros rayos de proyección. Tiki, 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 donde me encuentro con el objeto, trazo una línea. Sigo, sigo, sigo. Donde me encuentro con un punto que me interesa, trazo una línea, ya la tengo. Y una tercera por aquí. Bien. Tenemos entonces nuestra base de apoyo, ¿no? La arista 2, 3. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la altura de 1? Bueno, tenemos que medir el objeto, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para medirlo? Lo que voy a hacer es usar 2 escuadras. Voy a posicionar una sobre un lateral. A ver dónde se puede ver mejor. Sobre un lateral. Y con otra escuadra, voy a poner lo más horizontal que pueda, voy a trasladarme la altura, ¿sí? Entonces la altura la voy a medir sobre esta regla. Y esto lo que me va a permitir es darle la horizontal. Es más, lo voy a hacer con la escuadra, mucho mejor. Con la escuadra posiciono ahí y mido. Me está dando 6,2. Bueno, nos dio 6,2. Entonces voy a medir la altura. 6,2. Me voy a trazar una auxiliar. Y donde intersecta con la proyección de este punto, sé que ahí tengo el vértice 1. Entonces ahora ya puedo trazar mis aristas 1, 3, 1, 2 y 2, 3. Y construir ya voy a hacer las líneas de tierra. Y aquí no va a respetar ningún ángulo, así que uso una regla o una escuadra. Bien, tenemos nuestra primera vista hecha. Vamos con la siguiente, vamos con esta. Venimos, 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 choca con el objeto
Este rayo de proyección pasa por 2 y por 3. Sigo un rayo de proyección que pasa por 1 y sigo un rayo de proyección que pasa por 4. Entonces, esta vista no nos está quedando paralela al plano de proyección, pero la vamos a construir así igual, porque venimos respetando la diagramación desde antes. Podríamos hacerla hacia donde querramos, ¿no? Eso ya lo venimos charlando, hacia donde nos convenga. En este caso, para ejercitar, vamos a hacer estas. Bien, sabemos que 2 apoya en el piso y pasa por este rayo de proyección, o sea que tengo 2 aquí. 4 apoya en el suelo, o sea en la línea de tierra, y pasa por este rayo de proyección. Y 1 va a pasar por este rayo de proyección, pero va a tener esta altura. Con lo cual tengo que extender, hago el traslado de alturas, recordemos que lo hacemos con compás. Traslado de alturas, porque el punto de 1 mide siempre lo mismo, no mide distintas alturas en cada vista. Entonces sé que esa es mi altura y veo entonces que 1 va a estar en este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esta cara, que la veo en planta, la cara 1, 2, 4. Vamos a empezar a unir aristas. Bueno, fíjense, si bien esta cara es igual a esta, porque la estamos viendo desde distintos lugares y los planos de proyección, disculpen, tienen distinto ángulo respecto a las caras, las vemos muy distintas. ¿Sí? Fíjense que esta estamos como viendo más, a ver, sería ahí. Ahí. Y esta la estamos viendo más bien así. Bien, vamos a hacer la oblicua. Bien, regla de 45. Voy a medir 2 centímetros, lo voy a hacer desde la circunferencia, en este caso, línea de tierra. Y vamos a hacer los rayos proyectantes. Como estoy mirando de allá para allá, voy a ir viendo. Entonces, ¿qué veo? El punto 3, punto 1, punto 4. Entonces, punto 3, punto 1, está justo pasando por el eje que ya hice. Y el punto 4. Y la altura la vamos a medir porque no tengo hoja suficiente para trasladar. Entonces sé que acá voy a tener 3, 4 y 1. Vamos a unir. Uno con 4 y 1 con 3. Bien, fíjense algo que está sucediendo. Siempre estamos viendo solo un triángulo. Si yo quisiera ver 2 de estos triángulos, podría, por ejemplo, hacer una proyección que vaya de aquí para allá, ¿sí? Y que sea perpendicular a este eje.
¿sí? A la unión. O sea que va a ser paralela a este, ¿sí? ¿Cómo podría ser eso? Bien, entonces, este ángulo no responde a ninguna de mis reglas. ¿Bien? Entonces, lo que puedo hacer es me posiciono sobre el lado que quiero. Y voy a usar una escuadra u otra regla como paralela, en este caso. Me voy a apoyar. Entonces ahora puedo mover mi escuadra y producir una paralela a esta línea. Y voy a hacer entonces mi línea de tierra. La voy a extender. Este lo estoy agregando ahora. Quien quiera lo puede agregar. Y quien no quiere no es obligatorio. Siempre suma para aprender, ¿no? Entonces ahora puedo usar este eje de referencia como paralela e ir trazándome y proyectando los puntos. Después los voy a extender. Me quedo medio. Los puntos que quiero, o sea, el 2, el 3 y el 1 van a pasar por el mismo. Y el 4. ¿Sí? Entonces me trazo mis rayos proyectantes. Voy a extender un poquito. Y voy a decir, bueno, el 2 apoya sobre la tierra. El 3 apoya sobre la tierra. Y el 4 apoya sobre la tierra. Y el 1 va a tener la altura que ya medimos, que es 6,2. Bien. Entonces el 1 lo voy a tener aquí. Podemos, para que el dibujo quede mejor, esta me queda grande, voy a ir con esta. Bien, sé que se inscribe ahí. Entonces puedo empezar a unir el 2 con el 3 y el 3 con el 4, que me van a dar mi línea de apoyo, mi línea de tierra. Y 1, entonces, el 1 con el 3. El 1 con el 3, los veo de frente. El 1 con el 2. Lo 1 un poquito más suave porque el 2 está un poco más lejos. Y el 1 con el 4. Está por allá. Entonces, esta vista del tetraedro me va a permitir ver dos caras. Estas tres me permitían ver una, donde se deformaban un poco, y en esta puedo ver dos simétricas, donde la altura sigue sin ser en verdadera magnitud, pero que me permite establecer esa relación. Entonces, quienes quieran pueden agregar esta que está buena. Bueno, vamos con el último volumen de esta serie, el dodecaedro. Yo ya numeré los vértices para acelerar. Bien, vamos a entenderlo primero un poco cómo se compone. Tenemos una figura volumétrica que está hecha de 12 caras pentagonales, o sea, 12 caras que están hechas de 5 aristas y contenidas por 5 vértices. Podemos ver que tenemos una central con 5 alrededor de ella, y que lo mismo pasa del otro lado. Tenemos una cara central con 5 que la rodean, ¿sí? Ahora fíjense, en este caso el pentágono está apuntando con el vértice hacia este lado y la arista hacia abajo, ¿no? Vamos a llamarle arriba y abajo por facilidad. Cuando yo lo roto, fíjense lo que pasa el otro pentágono, el que está enfrentado, tiene el vértice hacia abajo y la arista hacia arriba. Lo que quiere decir es que es como si fuera la misma figura, pero que está rotada 180 grados una respecto de la otra, ¿sí?
Eso nos va a servir para poder producir y organizar nuestro dibujo. Lo que nos dice la consigna es que esta figura en planta entra dentro de una circunferencia de 10 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los vértices más exteriores apoyan sobre esa circunferencia de 10. Si vemos cuáles son los vértices exteriores, parecieran ser estos y estos. Un poco me confunde saber si tienen la misma distancia. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a mi pensamiento anterior y digo, bueno, estos vértices en la otra mitad se vuelven los otros. Entonces, estos y estos van a terminar teniendo la misma separación del centro, ¿sí? Estos tres de un mismo pentágono van a tener la misma distancia del centro, ¿sí? Entonces, podemos empezar a pensar en algunos ejes organizadores y en ver cómo podemos hallar el centro de esta figura. Sabemos que está por acá, pero ¿cómo la podemos encontrar? Bueno, lo que vamos a hacer es encontrar la mitad de cada una de las aristas y unirla con el vértice opuesto. La mitad y uno, la mitad y uno. Y eso me va a dar el centro de este pentágono superior. Vamos a hacerlo. Bien, de esta manera yo encuentro el centro de este pentágono. Sabemos que un pentágono regular, como en este caso, se puede inscribir en una circunferencia. Lo que me va a ayudar esto es a encontrar el radio de esa circunferencia. Me está dando 3 en este caso, ¿sí? Lo voy a medir al vértice, no a la arista. Me interesa al vértice. Bien. Ahora, si yo veo la extensión de esta línea con esta arista, parece continuar, ¿no? Con lo cual pareciera que este vértice, voy a indicar con un lápiz, que este vértice va a estar alineado sobre el mismo eje que este. ¿Lo ven? Paso un eje por aquí y este vértice va a pasar por el mismo que este. Y este vértice, el 1, va a pasar por el mismo que el 6. Y el 5 va a pasar por el mismo que el 10. Y el 4 va a pasar por el mismo que el 9. Y el 3 por el mismo que el 8. ¿Sí? Bien, entonces vamos a iniciar a dibujar. Lo primero que tengo que hacer es construir mi circunferencia de 10 centímetros de diámetro. Ya la venimos haciendo en todos los últimos trabajos. Bien, y como ya dijimos recién, sabemos que vamos a necesitar una circunferencia de 3 centímetros de radio, o sea 6 de diámetro, para poder hacer este pentágono interior. Bien, tengo mis dos circunferencias. Ahora tenemos que dividir esta circunferencia en 5, ¿no? Porque el pentágono tiene 5 lados. Bueno, una técnica para hacerlo es tomamos el radio de nuestra circunferencia, nos posicionamos en la intersección del eje horizontal con la circunferencia y trazamos 2 líneas para encontrar la mediatriz de este tramo, ¿sí?
posiciono y trazo la vertical. La puedo trazar suavecitas, yo se las trazo. Si ustedes no quieren llenarlo de líneas no pasa nada, pueden no hacerlo. La voy a trazar. Trazo este eje y voy ahora con el compás a tomar esta medida. Desde este punto tomo esta medida y trazo hasta que se cruza con el eje horizontal nuevamente. La línea, o sea, el lado de mi pentágono va a medir esta distancia que estoy marcando ahora. Esta es la distancia del lado de mi pentágono. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a medir. Ya, un punto de mi pentágono ya lo tengo, que es este. Entonces voy a tomar esta medida, que es muy parecida a la de la circunferencia interior, pero no es justo. Y voy a tomar entonces, tomo esa medida, traslado el compás. A ver si no la perdí. No. Traslado el compás y marco. Y yo podría seguir haciéndolo para la izquierda, pero la realidad es que a mí me gusta más un método, que es el de usar la paralela. Entonces, si yo posiciono la paralela aquí, ya puedo trasladar esa misma medida al otro lado. Y lo mismo con esta. Entonces, si quisiera trazar mi pentágono, tendría ya la posibilidad de hacerlo con estos 5 puntos. No me interesa ahora tanto el pentágono, me interesa la unión del centro con los 5 puntos. O sea, me interesa encontrar los ejes por el momento. Entonces voy a marcarlos. Los voy a marcar suavecitos. Yo los marco un poco más fuerte, recuerden, para que ustedes los vean. Pero ustedes los pueden marcar suavecitos. Bueno, tenemos entonces nuestros 5 ejes del pentágono, que equivalen a los 5 estos. Entonces podemos empezar a ver a dónde cae cada vértice de nuestro objeto. Entonces vemos que el vértice 1 cae sobre el eje que va hacia arriba y sobre la circunferencia chica. Entonces puedo encontrar que está en este punto. Ponemos un 1 ahí. El 2 cae sobre el que va hacia la izquierda y arriba y sobre la circunferencia chica, o sea, por aquí. El 3 hacia abajo y a la izquierda y sobre la circunferencia chica. El 4 hacia abajo y a la derecha y sobre la circunferencia chica. Y el 5 hacia arriba y a la derecha y sobre la circunferencia chica. Entonces, tengo estos 5 puntos. Si los uno, puedo reconstruir el pentágono superior. Bien, vamos con la segunda fila de puntos. Podemos ver que el 6 está alineado en el mismo eje que el 1, pero ahora sobre la circunferencia grande. Entonces pareciera que va a ir por aquí, 6. El 7 se alinea con el 2 en la circunferencia grande. El 8 con el 3. El 9 con el 4. Y el 10 con el 5. Bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Unimos? O sea, el 6 con el 7. Y no tengo una arista acá. Me está faltando un punto que es el 12. El 12 pasa por el medio del 6 y el 7, ¿verdad? Por el medio. Entonces, pareciera que yo puedo trazar el eje intermedio, que si pensamos, si lo vemos, podemos ver que el pentágono inferior y todo este se organiza de la misma manera que se organizó esto, pero 180 grados rotado. Con lo cual podría trazarme 5 ejes que estén rotados 180 grados.
para no volver a medir todo, como son la misma cantidad de ejes, lo que puedo hacer es extenderme los ejes que ya tengo. El vertical ya lo tengo, pasa por el centro. Los voy a hacer un poco más suavecitos en este caso. Ya van a ver por qué. Por acá, este ya lo tenemos. Básicamente lo que hago es agarro este eje y lo extiendo hasta el otro lado de la circunferencia, ¿sí? Para encontrar el pentágono invertido. Podría volver a hacer todo el procedimiento del pentágono si quisiera, o tomar las medidas desde este punto, o subdividir las distancias entre dos. Los métodos son varios. Entonces, como habíamos dicho, la cara inferior está rotada hacia abajo. Lo que quiere decir que estos puntos también van a estar sobre el eje, sobre la circunferencia exterior. Entonces, entre 6 y 7 teníamos 12. 12 apoyan el eje que pasa por el medio y está sobre la circunferencia exterior. Entonces aquí está 12. Si yo miro, 6 se une con 12 y 7 se une con 12. Entonces, si yo uno 6 con 12 y 7 con 12, aparece, voy a repasar esta, que está un poco suavecita. También. Aparece la cara 1, 2, 6, 12, 7, dibujada en escorzo, ¿sí? Vamos con la siguiente, vamos con esta, 2, 3, 8, 7 y me falta el 13. El 13 pasa en el eje intermedio, ¿sí? Que es este que dibujé acá, y apoya sobre la circunferencia exterior, entonces el 13 pasa por acá. 1, 8 con 13, 13 con 7, entonces acá tengo mi segunda cara. Y así lo voy haciendo con todas. Acá tengo el 14, 15 y 11. Entonces ahora empiezo ya a unir todos los puntos. Fíjense que con este método de encontrar el vértice, la posición del vértice y unir con las aristas, no deberíamos tener problemas. Voy a repasar estas aristas, que son las que, esta no, esta sí, las que definen las caras. Y acá tenemos nuestra planta. ¿Qué podríamos agregar? Podríamos agregar en transparencia la cara que está abajo de todo. En planta no la vemos, pero en las vistas posiblemente la vamos a usar. Entonces tenemos 5 puntos, que son 16, 17, 18, 19 y 20, que los tenemos que encontrar aquí. Entonces sabemos que esto está acá, sabemos que este es el 20, y como lo estamos viendo en realidad de abajo para arriba, tenemos 20, 19, se apoyan sobre la circunferencia chica, 19, 10, aquí 18, aquí 17 y aquí 16. Como está en transparencia, voy a reconstruir este pentágono un poquito más suavecito, para saber que está ahí, pero que no se ve, que lo voy a tener que utilizar en algún momento estos puntos, pero que no los estoy viendo. Bien, y de esta manera tenemos construida nuestra planta. Vamos entonces a hacer las vistas. Vamos a construir las líneas de tierra a 2 centímetros, como venimos haciendo. 2 para acá, 2 para acá. Línea de tierra. Línea de tierra. Bien,
Y vamos entonces a ver cuáles son nuestros rayos de proyección. ¿Qué puntos tocan nuestros rayos de proyección? Voy por aquí, pi, 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 y lo primero que toca es el punto 13, pareciera, ¿sí? Entonces me voy a trazar y que pasa por la misma posición que el punto 7, ¿sí? Entonces me trazo una línea auxiliar. Y lo mismo pasa del otro lado, con el 15 y con el 10, que pasan por el mismo lugar. ¿Y después qué otros puntos tocamos? Vamos a ir viendo. No, primero vamos a ver tema alturas, mejor. Y ahora seguimos con las proyecciones en planta. Recordemos, vamos a verlo en el otro sentido. Bien, si vemos el dodecadero de frente, podemos ver que tenemos 4 alturas que medir. Tenemos la máxima, tenemos la de esta línea de vértices, la de esta línea de vértices y la que apoya sobre el suelo, ¿sí? Entonces vamos a medir, como hicimos previamente, con el tetraedro. Vamos a posicionar las 2 escuadras. Es importante que usen alguna regla en lo posible que no tenga espacio aquí abajo. En caso de que lo tenga, como en esta, que aquí tiene el 0 separado, deberán sumar esa medida a la altura total. Entonces, vamos con esta, que no tiene la altura máxima, me da de 8,2 desde el suelo, ¿sí? Entonces, 8,2, y desde el suelo hasta estos vértices más elevados me da 5,1. Y para hallar el tercer vértice me conviene hacer 8,2 menos 5,1 y me va a dar este vértice, digamos, lo mido de arriba hacia abajo. Entonces tenemos la medida total, la altura total. Vamos a medirla. La altura total 8,2. 8,2. La altura de los vértices del medio pero superiores 5,1. Y lo que vamos a hacer es restarle 5,1 desde arriba para la intermedia. 1, 2, 3, 4, 5,1. Bien. Entonces ahora aquí tengo mis 4 alturas definidas. Que me puedo trazar una línea en cada una de ellas. Entonces vamos ahora a ver. Esto es simétrico, como podrán ver hay un eje de simetría aquí para las distancias. Entonces vamos a ver ahora la altura a la que está cada punto. Sabemos que estos 5 están sobre la línea superior, ¿verdad? Y se alinean, los vamos a ver así, bien alineados, como una sola línea. No vamos a ver esa cara en la vista. Entonces lo que vamos a hacer es, desde la planta, ir proyectando cada uno de esos puntos. El 2, el 3, el 4, y el 5. El 1 lo puedo proyectar, pero en realidad como me queda atrás me queda en transparencia, así que no lo voy a proyectar. Vamos con la línea 2. La línea 2, veamos cuáles son. La línea 2 son los que están más altos entre estos. Entonces son el 7, el 8, el 9, el 10 y el 6, ¿sí? Entonces vamos a buscarlos, a ir buscándolos. El 6 me queda escondido. El 7 aparece. Entonces puedo decir que acá está el 7. Me lo llevo de acá para allá. Está el 7. El 13 no está en la línea de abajo. Y el 8 sí está en la superior. El 9. Y el 10. Que ya sé que queda por aquí. Vamos a proyectar ahora los de la tercera línea. La tercera línea tiene el 13, el 14, el 15,
el 11 y el 12, ¿sí? ¿Y cuáles son los que vemos de estos? El 13, el 14 y el 15. Entonces los proyecto. El 13, el 14 cae aquí en el medio y el 15. Y ahora, sobre la línea de abajo, aparecen los puntos que estaban sobre la cara, que dibujamos suavecita, y que no veíamos en planta, pero que las vamos a necesitar para poder dibujar la vista. Entonces, ¿qué vamos a ver? El 20, el 19 y el 16. El 20, vemos que está por aquí. El 19, vemos que está por acá. Y el 16 está por... perdón, el 16 ya estaba tomando cualquier otro punto. Y el 16 vemos que está por acá. Entonces yo ya tengo todos mis puntos posicionados. Lo que tengo que empezar a hacer es a unir aristas, ¿sí? Entonces yo veo que la 2 se une con la 3 con la 4 y la 4 con la 5. Esto me da una línea horizontal sobre la altura máxima. La puedo fortalecer ahí. Ahora vamos con estas aristas, ¿sí? El 3 se une con el 8. Y lo veo acá también, el 3 se une con el 8. Entonces, voy a venir a mi dibujo y voy a unir el punto 3 con el punto 8. Punto 3 con el punto 8. ¿Sí? El punto 2 se une con el 7. Entonces voy a mirar acá el 7 y el 2 y los voy a unir. Y vamos del otro lado. El 4 se une con el 9 y el 5 se une con el 10. Entonces el 4 se une con el 9 y el 5 se une con el 10. ¿Bien? Ahora vamos a seguir cómo cerramos estos pentágonos. Por ahora tenemos tres lados del pentágono nada más. Nos faltan cerrarlos. Vamos con el del frente. Entonces, tenemos 8, 3, 4, 9. Acá tenemos 8, 3, 4, 9. Nos faltaría unirlo con el 14, que está acá. El 14 lo veo acá. El 8 y el 9 se unen al 14. Entonces, agarro estos puntos. Y se me armó el pentágono, también visto escorzado, pero un poquito más de frente que el que vemos aquí, ¿sí? Bien, el 8 y el 7 se unen al 13. El 13 está acá. Entonces, el 7 es este, se une al 13 y el 8 también. Parece un poquito raro, pero miren cómo se empieza a armar ese. El 10 y el 9 se unen al 15. Va a pasar lo mismo aquí del otro lado. Bien, entonces ahora tenemos que seguir viendo qué sucede. El 13 se une al 19 y el 14 se une al 20. Entonces, el 13 lo voy a unir al 19 y el 14 lo voy a unir al 20. Y acá ya me queda claro que el 15 se une al 16, que es el último que me falta. 1, estos puntos que son los que apoyan sobre la superficie, y ahí tengo mi dodecaedro visto desde el frente. Puedo dibujar, si quiero, fortalezco un poco la línea de tierra. Y le armo las líneas de referencia. Bien, tenemos la vista número 1. ¿Se animan a hacer la siguiente? Bueno, vamos con la segunda un poquito más rápido, ¿les parece? Entonces, trazamos las auxiliares que me dan el ancho. Vamos a trasladar las 3 alturas que necesitamos. Como hacíamos, extendíamos las alturas hasta la línea de tierra opuesta. Ahora tengo 3 alturas, ya no tengo una sola.
Agarro compás. Mido. Traslado altura 1. Achico. Traslado altura 2. Achico. Traslado altura 3. Tengo mis 3 alturas trasladadas. Voy a extenderlas. Bien, y entonces vamos a posicionar puntos. En la parte superior, 3 y 4 se superponen. Los ubico acá. El 2 lo ubico acá. Y el 1 lo ubico acá. Vamos a numerarlos. 1, 2, 3 y 4. Bien, fila 2. El 8. El 8. El 8. El 7. Y el 16 y el 14, que ya sabemos que son los extremos. Por acá. El 6, no el 16, perdonen. 6. 7. 8. No, disculpen, me estoy equivocando. El 6 y el 14 van más abajo. ¿Sí? Acá tenemos... No, el 6 sí, pero el 14 no. Fíjense que son distintos. Yo me estaba confundiendo. El 6 sí y el 14 no. Bien. 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Tercera línea. 14. 13. Y 12. Bien. Y en la de abajo tengo que buscar en ese pentágono más suavecito. Tengo el 20, el 19 y el 18. Vuelvo a aclarar la numeración. A cada uno le puede dar distinto, no me equivoqué de línea. No se preocupen por el número. Incluso ustedes en lo posible no los anoten. Si se los tienen que hacer suavecitos para ayudarse. Adelante, pero y acá también me equivoqué en algo, el 12 lo puse en otra fila, pero qué distraída. Me distraje, el 12 va acá. Entonces, en sus dibujos, idealmente que no aparezcan, pero si los necesitan para ayudarse, adelante. Entonces tenemos el 20, el 19 y el 18. Bien, ¿qué nos toca? Empezar a unir. Sabemos que estos tres se unen aquí. Que el 3 va a ir con el 8. Que el 2 va a ir con el 7 y que el 1 se va a ir con el 6, se va a unir con el 6. Bien, el 6 se une al 12 y el 12 se une al 7. El 7 también se une al 13 y el 13 se une al 8. Y vamos a ver entonces, ¿qué nos falta? Nos falta unir... Ah, y el 8 se une al 14 también. Bien. Si miramos, el 14 se va a unir al 20, que es esta línea. El 13 se va a unir al 19, que es esta línea. Y el 12 se va a unir al 18, que es esta línea. Entonces el 14 se une al 20. El 13 se une al 19
y el 12 se une a este. Si trazamos la línea que lo cierra con la línea de tierra, tenemos nuestro dodecaedro visto desde el otro lateral. Y vamos a hacer la vista oblicua. La voy a dibujar sin hablar, rápidamente, para que ustedes tengan el ejemplo, pero ya deberían saber perfectamente cómo realizarla.
Bueno, muy bien, eso es todo. Tenemos nuestro dodecaedro dibujado en sus 3 vistas y su planta.